bloquear la cámara ahora. Buenos días a todo el mundo. Gracias, muy agradecido por el madrugón. El micrófono. Ahí está, bien, bueno. No importa, no importa. Bien, bueno, la burbuja roja, cuando tengamos contacto, por favor, me gustaría saber si se escucha bien, si tienen buena receptividad. Dado que yo la semana pasada he tenido bastantes problemas en cuanto a la conectividad, he tenido cortes de internet y eso me dificultó bastante. Bueno, chicos, continuamos. Yo estuve corrigiendo algunos trabajitos hasta hace un ratito. Lo único por allí, el único detalle, pero es un detalle no menor. Cuando ustedes hacen el gráfico, esto se los pido por favor, cuando hagan el gráfico debe guardar una relación, una escala, para que ustedes se den cuenta. Ahora vamos a ir al pizarrón y nos vamos a ayudar con nuestro... A ver. Si Romina, por favor, anda guiándome si se ve bien. Sí, se ve. Todavía no escribí. No, pero bueno, se ve bien la pantalla. Sí, la pantalla está bien. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente. Nosotros sabemos que vamos a un gráfico XY. A ver si... Sí, ahí está. Siempre vamos a utilizar, en estos casos utilizamos un gráfico XY, un gráfico cartesiano. Ustedes son los que deciden qué es lo que ponemos sobre el eje X y qué es lo que ponemos sobre el eje Y. Sobre el eje X, por ejemplo, a mí me conviene hablar de la presión. Después vemos qué unidades. Por ejemplo, ¿dónde está? No sé si ingresó Marzochini, no, todavía no ingresó. Marzochini decidió utilizar los pascales y está bueno. Ahora vamos a hacer en un ejercicio una pequeña, vamos a hablar con respecto a cuando nosotros optamos por utilizar esa magnitud, la magnitud de pascales. Porque ustedes saben que la presión normalmente, que es fuerza por unidad de superficie, nosotros decimos, bueno, kilogramos fuerza sobre metros cuadrados y lo dejamos así. Ella optó por pascales y me abrió otro escenario interesante que tiene que ver con lo que estuvimos charlando la última clase, que fue análisis adimensional. No se olviden de eso, adimensional. ¿Por qué? Hago referencia a esto también, porque no se olviden que hubo una consulta donde Lara me preguntaba, dice, pero yo encuentro todo en todos los videos, en la búsqueda que hago, habla de análisis dimensional. Los análisis que hacemos, y ahora vamos a verlo en un ejercicio también, el análisis comienza siendo dimensional. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todo lo que hay en física se puede medir. Y a consecuencia de ello, hay un viejo refrán que dice que lo que no se puede medir no existe. Esto es en física, queda claro. Bueno, volvemos para acá, volvemos a este gráfico. Yo he optado por colocar, después vemos las magnitudes que utilizamos. En el eje de las X... Miguel. Sí. Contame. Está Delphi tratando de entrar, pero no, para que la aceptes. Está bien, no la tengo. No la tengo acá en vista. Ahí está avisando, me está avisando Justi que Delphi estaba tratando de entrar. Pero no la tengo en vista. No, yo me fijo permanentemente, ¿viste? Y así debe haber algún otro error. Lo importante es que en este momento se me está escuchando como para descartar de que haya problemas de acá, ¿no? Desde mi línea. Sí. Bueno, y en el eje de la sí podemos colocar, por ejemplo, la profundidad. Vamos a suponer que estamos hablando de, o la superficie. La superficie. Bueno, acá a nosotros se nos presentan dos escalas. Podemos, y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, dos escalas distintas. Porque vamos a suponer que en la presión, en el eje de las X, nos da valores muy altos, por ejemplo 12.000. Ahí está, Delfina, recién ahora está. Gracias por avisarme.
Vamos a suponer que tengamos una presión 1 igual a 500 para dar números redondos. 500 pascales, una presión 2 de 10.000 pascales y una presión 3 de 11.000 pascales. 3 valores. Vamos a tratar de manejarnos con estos 3 valores. Bueno, yo puedo hacer, si lo estoy haciendo a mano alzada, bueno, tengo que tener incluso buen ojo, ¿no? Vamos a suponer que esta sea la presión 1. Que yo diga, bueno, acá empiezo a marcar, este es el punto 0 de referencia, empiezo a marcar los valores de la presión a partir de aquí. Queda claro que P1 son 500 pascales. Pero yo no puedo poner a la misma distancia, incluso vamos a poner el doble, P sub 2. ¿Por qué motivo? Acá es donde tengo que tener en cuenta la escala. ¿Qué escala estoy utilizando? A ver si... Ahí está. ¿Qué escala estoy utilizando? Acá juega un rol importante. Aún haciéndolo a mano alzada, yo tengo que tener esto muy en cuenta. ¿Por qué? Fíjense, si P sub 1 es 500, vamos a suponer que acá tengo 1 centímetro. Que yo digo, bueno, 1 centímetro equivale a 500 pascales. 500 pascales. Perfecto. Yo ahora tengo que hacer 10.000. Entonces, 500, 1.000. Acá tendría 1.000. 1.500. Fíjense, 2.000, 2.500, 3.000. Es decir, tengo que tener... Obviamente yo lo estoy haciendo a mano alzada, hay diferencia. Pero ya nos queda claro que P sub 2 no puede estar acá. Tendrá que correrse en la medida de que cumplamos realmente con esta escala, que cada centímetro sean 500 pascales. Caso contrario, lo que podemos hacer es disminuir. Obviamente, yo les dije a ustedes, tenemos que tratar de ver el dibujo, cómo nos queda. Podemos hacer una prueba preliminar. Ya veo que acá me voy de escala, necesito 2 hojas, entonces lo voy a hacer más pequeño. Ya no voy a decir que cada centímetro, sino puede ser 1 milímetro. Cada milímetro es 500 pascales. Entonces cambio acá, cambio mi escala, ya no es 1 centímetro, sino que es 1 milímetro. Ahí está, 1 milímetro. Entonces ya no voy a tener a P sub 1 allí, sino que casi estará acá, pegadito. Vengo con la regla, mido 1 milímetro, acá está P sub 1, y luego continúo mi escala de esta manera, respetando eso. Esto es fundamental cuando hacemos trabajos gráficos. Por eso yo se los pedí a ustedes, digamos, les pedí casi a propósito el poder realizar este tipo de ejercitación. Porque esto es lo que se hace en un laboratorio. Un trabajo de campo tiene este sentido. Incluso ahora vamos a ver, porque en el segundo ejercicio algunos, en lugar de darles una línea recta, les dio como una especie de curva. Esto por allí no quiere decir que esté mal. A lo mejor tengo que ir afinando el dibujo, la relación de escala que estoy tomando, pero es importantísimo porque si ustedes estuviesen trabajando o tuviesen que supervisar, imagínense que por allí están en una empresa donde tenemos que ver determinados datos. Normalmente, ustedes fíjense que hoy se utilizan, estos gráficos cobran un rol fundamental. Cuando nos hablan de la curva de contagio, vamos a ver cómo es la curva de contagio. ¿Qué es lo que hacen? Lo que están haciendo es ir a un gráfico como esto, como el que tenemos acá. Obviamente, nosotros comenzamos con un gráfico elemental. Queda claro que acá tomamos 2 valores,
si quieren, lo que pasa es que excedería un poco el rol del trabajo que tenemos que hacer, pero no es tan difícil tampoco armar una ecuación polinómica para ver cómo es la curva de contagio. Entonces, esa curva de contagio se lleva a un gráfico y acá es donde tenemos que ser muy, muy específicos, porque si no, le decimos a todos que sí. Por ejemplo, nos van a mostrar a nosotros, a ustedes, una curva de contagio, ustedes van a decir, qué lindo, está bárbaro, qué bien que lo representó no sé, la persona de informática, el técnico, pero tenemos que tener nosotros algún criterio para poder evaluarlo. El criterio es esto: cómo se arma, cuál es la escala que están utilizando, cuáles son las variables que estamos tomando. Entonces, no se olviden, por favor, esto es importante. Esto es, en un trabajo de tipo gráfico, la escala es fundamental. Incluso podría tener dos relaciones distintas, una escala para el eje de las X y otra para el eje de las Y, porque en el primer ejercicio no se olviden que tengo, por ejemplo, una presión de 0,4, 0,8, 15, y son valores dispares a los que voy a encontrar sobre el eje de las X. Eso es como, digamos, el primer paso. No es nada de otro mundo. O sea, el trabajo que ustedes hicieron está bien orientado. Lo que estamos haciendo ahora es tratando de afinar y ver cómo lo aplicamos en la práctica. Esto es para que ustedes se den cuenta. Bueno, ¿tiene aplicación? Sí, tiene mucha aplicación, muchísima aplicación. Lo estamos viendo ahora continuamente. Todo el mundo habla de los gráficos. Vamos al gráfico de curva de contagio. Da lo mismo, es casi algo parecido a esto. Entonces tenemos que tener ese sentido de ver las cosas. También, por otro lado, ahora voy a borrar estos valores. Por otro lado, por eso a mí me gusta cuando yo los llevaba al laboratorio y les decía, vamos a obtener muchos valores, una gran cantidad de valores. Hago una pregunta, Romy, ¿con ellos yo hice el trabajo del cohete de agua? Sí, me parece que sí, ¿no? No, El cohete que lo impulsábamos a pesar de gas no, comprimido. en vivo no llegaron ellos a ver eso. Ah, ¿nunca lo hicieron ellos? No. Wow, qué lástima. ¿Por qué? Porque el Nos trabajo que... tocaba hacer eso el año Sí. pasado y no se pudo. Ah, no, no se pudo, no, tenés razón. Mm, Y este año estamos ahí peleando, sí. porque podríamos tener algo de tiempo. Bueno, cuando hacemos ese trabajo de, claro, de caída libre, tiro vertical y caída libre. Cuando hacíamos ese trabajo, nosotros lo que nos interesaba, donde realmente teníamos que poner mayor énfasis, es en cómo se apartaban los trabajos que nosotros hacemos en el campo de las fórmulas que normalmente tomamos como fórmulas heredadas y que realmente bueno, son fórmulas que responden bastante bien en general, ¿no? A todos los casos que estamos viendo. ¿Por qué tenemos que hacer muchos ejercicios, muchas experiencias? Porque aquí luego, vamos a suponer que estamos en el segundo ejercicio, imaginémonos que estamos en el ejercicio donde me tendría que dar una línea recta. Algunos les dio por acá un poquito más desplazada, en vez de una recta les dio algo así, desplazada. Tendríamos que ver a ver qué ocurrió con la escala, si realmente lo tomamos bien. Ahí está. Habría que ver si realmente lo tomamos bien o algo debe haber pasado, seguramente. Este no es un error. Un segundo. Ahí está, para que entre un compañero. No es un error tan importante. Pero de todos modos, estos errores se subsanan cuando nosotros tomamos muchos valores. Por ejemplo, si es un cuerpo que lo estamos sumergiendo, bueno, tenemos que tomar y saber qué es lo que pasa con la presión a 1 metro de profundidad, a 2 metros de profundidad, a 5 metros de profundidad, 10 metros. El trabajo es cansador. Sí, vamos a encontrarnos con un trabajo cansador a lo mejor,
porque hay que hacer muchas cuentas, determinar muchos puntos, porque en la práctica no ocurre esto, no ocurre que se nos van a dar 3 puntos y los 3 se van a alinear en un segmento recto. Esto ocurre en la idealidad y no se olviden de que yo siempre les comento a ustedes que tenemos que ver las fórmulas que estamos utilizando. ¿Por qué motivo? Las fórmulas no se aplican para todos los casos como nosotros querramos. Siempre hay que hacer correcciones. Y ahora dentro de un ratito vamos a ver cuáles pueden ser esas correcciones. Estas fórmulas, las fórmulas que nosotros vemos, tenemos que ver el rango de aplicación, son fórmulas ideales. Entonces, obviamente que uno trata de darle ejercicios donde las cosas cierre perfectamente. Pero si estuviésemos trabajando, vamos a suponer que estamos trabajando ya sea en el laboratorio, tenemos que hacer muchos valores y ahí nos vamos a encontrar que vamos a tener una serie de puntos y tal vez esos puntos no concuerdan. Y va a haber lo que se llama una nube de puntos. Entonces ustedes van a decir, uy, me equivoqué. No, para nada, no nos equivocamos. Lo que luego hacemos es prorratear, es fijarnos a ver cuáles son las distancias que separan, tomamos la distancia media, este punto estará con otro, seguimos tomando el punto medio y hacemos eso. Entonces enrazamos una nueva recta. Vamos a suponer que pase por acá, una nueva recta que es más representativa. Obviamente, la de arriba era un modelo ideal y esta que tenemos acá es el modelo real, es lo que realmente está ocurriendo. Entonces, nos tenemos que acostumbrar que los trabajos de laboratorio, los trabajos de campo, siempre me van a dar una nube de puntos. Los trabajos que nosotros hacemos, los que yo les doy, en general son trabajos, ejercicios que ya están preparados, donde no es tan difícil decir, bueno, esto me tiene que dar una línea recta. El ejercicio primero me tiene que dar una hipérbola. Pero esto lo tenemos que tener en cuenta. Esto se los digo en realidad para que ustedes empiecen a tomar herramientas, a tomarlo como una herramienta válida. Esto es lo que ocurre en un trabajo real. Ustedes habrán visto, por ejemplo, que cuando nosotros vemos las curvas de contagio, se van a encontrar con puntos que no son todos puntos alineados. Incluso hay un universo, tampoco está muy bien definido cuál es el universo que tenemos que tomar como para decir esta curva es representativa. Esto es fundamental también. Pero bueno, ese es el trabajo delicado que nosotros tenemos que hacer en un laboratorio. No sé si hay alguna preguntita de alguno. Perdí contacto con la burbuja roja. Ya no la veo. Bueno. No, está. El colegio está conectado, pero como burbuja roja. Bien, bueno. Porque quedó el nombre de la semana pasada cuando nos conectamos nosotros. Perfecto. Es la otra burbuja. Bueno, me interesa saber si hay alguna duda, si aparecen, esto es para que empecemos a manejar lo que ocurre entre la idealidad y qué le pasa a Álvaro, qué es mentira, a ver Álvaro. Álvaro, que la burbuja no se conectó, la burbuja azul no se conectó, sí, está mintiendo, sí. Es excusa. Ah, es excusa, bueno, no hay problema. Ahí está, ahí aparece. Está. Ahora, si tienen buena receptividad, estaban trabajando en ello la semana pasada. No sé, o sea, se entrecorta todo, no se entiende. Bueno, igualmente el video queda, o sea, ustedes habrán visto, tienen acceso al video, después lo subo a mi canal de YouTube, no se olviden de llevar un dedito arriba, si tengo algunos seguidores. Bien, tengo algunas anécdotas que las comentaré en otro momento, porque no me quiero distraer de este tema. Está acá, ¿lo ven bien? ¿Cómo lo ven al tema? A ver, Morena Ramírez. Morena, activa tu micrófono. Morena. Se me durmió Morena. Lola Shenchi.
Lola. Se me durmió Lola también. Bueno. Justina. Hola Justina, buen día. Hola, profe, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Se entiende de qué estamos hablando? Sí, sí, se entiende bien. Esto es la realidad. Lo que estoy dibujando acá es la realidad. Y si en algún momento, Dios mediante, eso no lo sabemos, volvemos al laboratorio, el tema es que por más que ustedes digan, pero tanto tengo que hacer, sí, hay que hacerlo, para poder encontrar esa nube de puntos y después tratar de buscar una línea recta o una curva que sea más representativa de mi sistema. Bueno, dicho esto, ahora lo que vamos a tratar de, lo que quiero encarar con ustedes es lo que vimos, lo alcanzamos, a ver, hicimos algún ejercicio sobre análisis adimensional. En realidad, tiene razón Lara cuando me decía, pero yo lo encuentro como análisis dimensional. Sí, sí, aparece como análisis dimensional. Y tal es así que yo les quiero, a ver, y quiero que entre todos armemos una ecuación. Vamos a armar una ecuación. ¿Se acuerdan que es lo que yo les dije también? Guarda que con todo esto nosotros podemos armar y ajustar algunas ecuaciones. Por ejemplo, nosotros teníamos que en hidrostática que la presión que se ejercía sobre un cuerpo, sí, se ve bien, es igual a la profundidad por el peso específico más la presión atmosférica. Hasta acá estábamos bien, esta ecuación es la que nosotros utilizamos normalmente. La presión en este caso la tomamos en kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. No se olvide que el kilogramo fuerza lo representamos con una flechita o también con una F. En mucha bibliografía aparece con una F, hoy se suele hablar mucho de kilogramo fuerza con una F acá. Pero bueno, para el caso nuestro sería distinto. Sigo yo manejándome porque es un vector, es una magnitud vectorial. Pregunto. Felipe Tofoletti, ¿podés activar tu micrófono? Felipe. Profe. Gracias, buen día, Felipe, ¿cómo te va? Buen día. Te pregunto lo siguiente. Cuando nosotros hicimos este análisis, yo estaba en el laboratorio, supongamos que estaba en el laboratorio, tenía un vaso de precipitación, acá le ponía agua y colocaba un objeto en el medio. ¿A vos te parece que, y de acá, de la observación de este objeto, sacaba esta fórmula? Hasta acá venía bien. Ahora, pregunto. Esto está estanco, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo? Las condiciones son de estanqueidad. El agua no tiene turbulencia, no hay diferencias de temperatura. ¿O sí? Claro, No. Está estanco, está quieto. O sea, está en equilibrio el sistema. Bien. Sí. ¿A vos te parece que si nosotros vamos, no sé, tenemos un submarino, sí, bárbaro, lo probamos en la pileta, está todo bárbaro, pero allí la temperatura es constante, no hay corrientes de agua, pero vamos a probarlo en el mar, a ver qué pasa, donde tenemos por allí correntadas importantes. ¿Te parece que esta fórmula se puede llegar a aplicar? ¿O tiene que sufrir algún tipo de retoques? ¿Cómo lo ves? ¿Me podrías volver a preguntar? Sí. Porque no... Perfecto, vamos a suponer, suponete que esto en lugar de ser un punto sea un submarino, pero yo lo sumergí en una pileta, el agua está en quietud, la misma temperatura, y aplico esta fórmula y realmente se cumple. Hasta acá puedo decir que se cumple. Ahora, ese mismo submarino yo lo llevo al océano Atlántico, donde hay correntadas muy importantes, diferencias de temperaturas importantes y otros condicionamientos que hacen que realmente, bueno, no sé, ya no es lo mismo que acá. Entonces, ¿esta fórmula tendrá la misma aplicación? ¿O tengo que hacer algún retoque?
No. Sí, hay que hacer algún Hay retoque. que hacer, perfecto. Sí, eso es lo correcto. Hay que hacer. Yo la tengo como referencia. Esta fórmula me sirvió, pero se va a cumplir entre determinadas condiciones. Las condiciones son estas, condiciones de estancaidad. Ahora, cuando yo voy a, no sé, al Océano Atlántico, vamos a suponer, entonces las condiciones son distintas, porque hay corrientes marinas que son muy importantes. Entonces ya vemos que hay otras variables, variables operativas. Sí, sí. Perfecto. Entonces ya estamos viendo que evidentemente, ¿qué pasa con la temperatura? La temperatura, ¿qué rol jugaría con la presión? ¿Cómo lo ves? La temperatura. Por ejemplo, te invito a que hagas la siguiente reflexión. Si un cuerpo está muy, muy, muy frío, estamos en el Ártico, muy frío, ¿el cuerpo tiende a bajar o tiende a subir? ¿Cómo? A bajar. Perfecto, el cuerpo tiende a bajar. Gracias, Tofoletti. De nada, Ojo, profe. no se olviden de que esto no es tomar lección ni nada por el estilo, simplemente es que ustedes me vayan ayudando. Entonces, si la temperatura disminuye mucho, mucho, por lo tanto, es como que, y si el cuerpo baja, va a sentir más presión, entonces, para la presión es como que va a aumentar. No sabemos en qué rango o en qué medida. Son inversamente proporcionales. Luego tenemos otra variable operativa. Esa variable operativa viene dada por la velocidad de la corriente, es decir, por la energía. Nosotros hablábamos de energía. Implícitamente en la energía está la velocidad, la masa de agua, ahí está, la velocidad, la masa de agua. Entonces, ¿qué ocurriría? Cuanto mayor, imagínense que ese submarino está expuesto a una gran tormenta, ¿verdad? Donde la corriente marina, en vez de llevarlo hacia la superficie, lo lleva hacia el fondo. Quiere decir que aumenta, vamos a suponer acá, aumenta la energía y también aumenta la presión. O sea, son directamente proporcionales. Hasta acá me van siguiendo en el correlato de que cuando yo les dije, guarda, hay que hacer, o sea, Folletti me ayudó, me dice, no, mirá, vamos a hacer algunas correcciones, porque esta fórmula, tiene aplicación en la idealidad, cuando las condiciones son de equilibrio, pero ahora yo lo llevé a otro plano, yo lo llevo al plano de lo que podría ocurrir en la realidad. Y esto sería más o menos algo parecido a, imagínense que nosotros estamos bajo el agua. Bárbaro, si estamos solos no hay problema, descendemos y ascendemos en la medida de nuestras necesidades. Pero si alguien nos está poniendo la mano sobre la cabeza, quiere decir que allí ya están alterando las condiciones de equilibrio. Que sería lo que ocurre con este submarino cuando lo llevamos a otra situación, a una situación, donde tenemos temperaturas extremas, las temperaturas ya vemos que actúan en forma inversamente proporcional a la presión, cuando la energía de esa gran masa de agua del océano está actuando sobre nuestro submarino. Obviamente, ¿esto en qué se traduce? Si yo quiero salir rápidamente, me quedan dos alternativas. O me quedo en el fondo del lecho marítimo, suponiendo que las condiciones sean aptas para quedarme en el fondo, o puedo ascender, pero para ascender necesitaría mayor potencia. Entonces, en cualquiera de las dos situaciones, yo necesito digamos, que mi submarino tenga un avance tecnológico importante. Esto me está llevando a esa relación.
o sea, un país, por ejemplo, estas condiciones las cumplen los submarinos nucleares. Queda claro que un submarino nuclear que lleva una carga nuclear tiene que tener el país que lo ha desarrollado, que lo tiene un avance tecnológico importantísimo. Esto es lo que nos demuestra. Acá lo estamos viendo. Ese submarino puede ir al fondo del lecho marino. ¿Por qué? Porque está construido con un avance tecnológico superior a lo que nosotros nos imaginamos. Ahora, ¿cómo armamos nuestra ecuación? Nuestra ecuación, entonces, finalmente, la podemos llegar a armar de la siguiente manera. Yo tengo la presión, que dije que era igual a ¿qué? A la profundidad por el peso específico, más la presión atmosférica, más, y acá entra la otra variable, más, le puedo poner una J, más esa otra variable, y esa otra variable tendrá que, acá es donde se juega el rol fundamental del análisis dimensional. Acá sí estamos con lo que Lara decía, bueno, pero ¿qué será J? J es un número cuyas unidades tienen que estar en concordancia con el resto. Entonces, vamos a ver de qué manera o cómo podemos llegar a encontrar las magnitudes de J. Obviamente que cuando estamos hablando de este número, que todavía no lo conocemos, esto nos lleva y nos invita a que tenemos que hacer muchos trabajos en el laboratorio. Nos queda muy poquito. Bueno, por ahí lo que voy a dejar, nos queda 1 minuto 30. Lo que voy a dejar para que ustedes me ayuden es, a ver, cómo podríamos hacer, o qué les parece que podemos hacer nosotros, para que en definitiva, o sea, acá tengo que tener J, sí, pero no se olviden que tengo la energía es directamente proporcional a la presión y la temperatura. La energía la puedo evaluar en Joule. Este trabajito nos queda 1 minutito nada más. Bueno, nos quedamos acá, nos quedamos con esta fórmula, chicos. Y el miércoles creo que nos vemos, entonces vamos a seguir y vamos a tratar de desmembrar esto, pero fíjense en ustedes cómo pasamos de un caso ideal a un caso práctico y real. Muy agradecidos, no se olviden, el miércoles cuando nos veamos, partimos de esta fórmula. Un cariño grandote, grandote para todos, y ya voy a subir el video al Classroom y después a mi canal de YouTube. Un dedito arriba, un cariño para todos, nos vemos. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.